Vamos a leer entonces desde el versículo 1 dice así, Lucas 24, 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Entonces ellos se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ella y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Maravillados, no creían. Un hombre muerto se había levantado de la tumba. Pero la intención de las mujeres era, preparar ese cuerpo para la sepultura, pero ese cuerpo no estaba y había unos ángeles ahí y le dijeron: esto no es algo por el que tendrían que maravillarse, porque Él se los dijo, Él lo anunció. Dice: acordaos de lo que os habló. Él se los había anunciado ya. Dice: acordaos de lo que os habló cuando aún estabas en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Tres cosas que eran necesarias. Era necesario que sea entregado en manos de hombres pecadores. Era necesario que sea crucificado. Y era necesario que resucite al tercer día. Necesario. Si esto no hubiera pasado, la historia sería completamente distinta. Pero era necesario que esto ocurriera, de esta manera. Y lo primero que era necesario entonces es que fuera entregado en manos de hombres pecadores. Ahora, acá tenemos una redundancia. Porque los hombres son pecadores. El hombre es pecador. Y Jesucristo fue entregado en manos de hombres. Dice la palabra que todos los hombres son pecadores. Absolutamente todas las personas que han pisado esta tierra, desde que se creó el hombre hasta que se termine, todos, absolutamente todos, incluyo las mujeres, son pecadores. Y Jesucristo fue entregado en manos de hombres pecadores. Y nosotros leemos los acontecimientos de la crucifixión y nos escandalizamos. Vemos cómo trataron al Señor Jesús. El Señor Jesús es Dios hecho hombre y vino a la tierra y Él no cometió ningún pecado. Imagínate una persona sin absolutamente ningún pecado. Una persona perfectamente limpia y justa, ni siquiera con el pensamiento. Ahora, ¿cómo trataron
¿Cómo trataron a esta persona? ¿Cómo los hombres que los rodearon, las personas que los rodearon, trataron a esta persona? Al justo, al que no tenía pecado. ¿Sabes lo que le hicieron? Lo crucificaron. Y podríamos pensar que las personas que hicieron eso eran asesinos en serie, eran personas brutales, personas ignorantes. Pero no fue así. En la muerte del Señor Jesús estuvieron involucrados, fíjate, un apóstol, uno de los 12 estuvo involucrado en la muerte del Señor Jesús. Estuvieron involucrados 2 sumos sacerdotes. El sumo sacerdote era un oficio, el más importante de la religión judía. Y estuvo involucrado Anás, que había sido el anterior sumo sacerdote, y Caifás, el actual sumo sacerdote, involucrados en la muerte del Señor Jesús. Aquellos que debían proteger la religión, la palabra de Dios, crucificaron al Señor Jesús. Estuvo involucrado el gobernador, el dirigente político, Pilatos. Estuvo involucrado el rey Herodes. Las personas más importantes, más cultas, que se esperaría que pudieran diferenciar, que pudieran discernir, los líderes religiosos, los líderes políticos, ahí estuvieron. Y estuvieron involucrados todos y cada uno del pueblo. La pregunta es, ¿dónde estaban los que el Señor sanó? El Señor sanó muchísimos. Por donde iba haciendo bienes. ¿Dónde estaban todos esos? Pilatos en un momento dijo, bueno, acá les pongo a Barrabás, que era un asesino, y al Señor Jesús, ustedes elijan a quién le perdono la vida. ¿Y sabe lo que gritó el pueblo? Un asesino y el hombre justo, el hombre que no tenía pecado. ¿Qué gritó el pueblo? A Jesús. Crucifiquen a Jesús. Todos, hombres, mujeres, ancianos, niños, involucrados en la muerte del Señor Jesús. Dice la palabra que era necesario que sea entregado en manos de hombres pecadores. Fueron hombres quienes clavaron sus manos en el madero, quienes le pusieron la corona de espinas, quienes se burlaron de él, quienes los escupieron, quienes le abofetearon, quienes lo desnudaron, lo humillaron. Hombres. Y vos dirás, bueno, eran esos. Pero el hombre es pecador. Hoy están todos asustados mirando Medio Oriente, Siria. ¿Qué hará Donald Trump? ¿Qué hará el líder de Corea del Norte? Que no me sale el nombre. Como si eso fuera algo raro, una excepción. Así es el hombre. Así es el hombre que tiene poder. Así es el hombre. Si vos revisás la historia, siempre hay gente así. Siempre hay asesinos, siempre el hombre haciendo de las suyas, porque el hombre es pecador. Todos y cada uno de nosotros. Y Jesús fue a la cruz por los pecadores, por hombres pecadores. Entonces esas personas que clavaron al Señor en la cruz no eran excepcionales, no eran gente rara. Esa gente en realidad nos representaba a nosotros, porque nosotros clavamos a Jesús en la cruz. Porque Él tuvo que ir a la cruz porque somos pecadores. Si hubiera alguien alguna vez en algún lugar
que no tuvo pecado, entonces Jesucristo no tendría que haber muerto en la cruz, porque sería posible para las personas salvarse solos. Pero es imposible. Él murió por nuestros pecados. Él fue entregado a manos de hombres pecadores, a manos de hombres. Todos crucificamos al Señor Jesús, todos lo crucificamos. Esto era necesario, que el Señor fuera entregado. Ahora la pregunta es, ¿quién lo entregó? Vos me dirás, bueno, lo entregó Judas. Sí, Judas lo traicionó. Pero la Biblia dice que Él se entregó a sí mismo. Él fue a la cruz por su propia voluntad. Él dijo, a mí nadie me quita la vida. A mí nadie me quita la vida. Él era Dios, es Dios. Él podría haber, con una palabra suya, fulminado a todos los soldados romanos. Con una mirada suya podía haber quebrado esa cruz. Pero Él se entregó a sí mismo, porque Él tenía una función que cumplir, una misión que cumplir. ¿Sabe lo que quiere decir Jesús? ¿Alguien sabe lo que quiere decir Jesús? La palabra Jesús quiere decir Salvador, porque Él vino a salvar al pueblo, a su pueblo de sus pecados. Era necesario que Él muriera en manos de hombres pecadores, que Él fuera entregado, se entregó a sí mismo. Como te decía recién, Él dijo, a mí nadie me quita la vida, sino que la doy de mí mismo. Tengo poder de entregarla y tengo poder para volverla a tomar. Ese es el Señor Jesús. Era necesario que Él fuera entregado en manos de hombres pecadores, en nuestras manos. Nosotros somos los pecadores. Y es necesario que lo entendamos. Es necesario que entendamos que somos pecadores. Porque si creemos que tenemos mérito, que somos buenos, eso quiere decir que no necesitamos un Salvador. Y dice también, en primer lugar, que era necesario que fuera entregado en manos de hombres pecadores. Y era necesario, en segundo lugar, que fuera crucificado. Crucificado. La muerte de cruz es muy particular. Es una muerte lenta y agónica. Es una muerte donde levantan a la persona para que muera lentamente. Era necesario que así muriera el Señor Jesús. Él tenía que morir despacio, no podía morir de golpe. El Señor Jesús no podía haber sido lanceado o con una flecha en el corazón. Él tenía que morir despacio. Vamos a ir a Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. Él estaba hablando con un hombre llamado Nicodemo y le explica lo siguiente. Fíjense qué extraño, ¿no? Dice así, miren. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense qué comparación tan extraña que hace el Señor Jesús. Vos jamás asociarías al Señor Jesús con una serpiente, ¿no? Lo más lejos que vos podés pensar al Señor Jesús es una serpiente, ¿o no? Sin embargo, el Señor le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Hace poco estaban dando la telenovela de Moisés, ¿no? ¿Pasó eso? ¿Se mostró esa parte? ¿De que levantaba una serpiente en el desierto? Bueno, el Señor Jesús dice, así es necesario que yo sea levantado. Ahora, ¿qué tenía que ver? ¿Por qué dijo esto el Señor Jesús? Vamos a ir
a la porción de la Biblia que habla sobre eso, a cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto. Vamos a ir a Números, capítulo 21, versículos 4 al 9. Dice así: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en ese desierto? Decía el pueblo, ¿no? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces, la cosa era así. Como el pueblo era un pueblo rebelde, quejoso, que no apreciaba todo lo que Dios estaba haciendo por ellos, el Señor envió juicio sobre ellos, envió serpientes ardientes, dice. La idea de que la mordedura de esa serpiente era como fuego, y el que era alcanzado por el veneno de la serpiente moría. Te mordió la serpiente y vos estabas condenado a muerte. Entonces ahí el pueblo dijo: hoy hemos pecado, vamos a pedirle a Moisés que hable con Dios. Entonces Dios le dio la solución, que hicieran una serpiente de bronce, que la, ¿cómo se dice? La derritiera, no, ¿cómo se dice? La fundía, esa es la palabra, que fundieran, agarraran bronce, la fundieran y le dieran forma de serpiente y que la pusieran en alto. Entonces, todos aquellos que estaban condenados a muerte por haber sido picados por la serpiente, tenían que mirar a esa serpiente y así serían salvados. De la misma manera, dice el Señor Jesús, tengo que ser yo levantado, como esa serpiente. Ahora fíjate que esa serpiente no era como las otras. Esta serpiente fue hecha a propósito con esa forma de serpiente. Era semejante a las serpientes, pero diferente. Tenía la forma de serpiente. Y esa serpiente que estaba colgada no tenía veneno. No era una serpiente venenosa. Era como el resto de las serpientes, pero diferente, porque fue hecha como las otras serpientes y no tenía veneno. Esta figura es como el Señor Jesús. El Señor Jesús es Dios, pero fue hecho a la imagen del hombre. Tomó nuestra imagen. Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 8 dice: el cual siendo en forma de Dios, Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús, siendo Dios, tomó la forma de hombre, así como esa serpiente que era bronce y tomó la forma de serpiente. Y Jesús no tenía el veneno del pecado. Jesús era sin pecado. El veneno es una imagen del pecado. Así que como esa serpiente que era levantada
y todos los que estaban condenados a muerte la miraban y eran salvadas, Jesús tenía que ser levantado, y todos los que fueron picados, estaban condenados a muerte por el pecado, que lo miraran a Él como el Salvador y recibirían la salvación. De esa manera Jesús tenía que ser levantado. Era necesario que fuera levantado, crucificado, para que todos lo vean ahí. Pero en esa cruz, Él sufrió una muerte lenta, agónica. ¿Sabes por qué? Porque Él en esa cruz cargó con el pecado de todos. ¿Entendés esto? El Señor Jesús cargó con tu pecado. Él cuando estaba unas horas antes en Getsemaní había dicho al Señor, al Padre: Señor, aparta de mí esta copa. Si fuera posible no pasar por esta situación, te pido que lo hagas. ¿Qué era lo que el Señor no quería pasar? No se refería a los clavos, no se refería al dolor físico, a la humillación, no se refería a esas cosas. Se refería al hecho de tener que cargar sobre sí todo nuestro pecado y soportar en sí mismo el peso de nuestro pecado y la ira de Dios, porque el pecado merece castigo. Yo como pecador merezco ser castigado, vos como pecador necesitás ser castigado. Pero Jesús fue a la cruz y cargó con tu pecado y recibió en sí mismo el castigo que yo y que vos no merecíamos. Mi castigo es eterno, el castigo que yo merezco es eterno por ser pecador. Y es el castigo que vos te merecés. Ese castigo eterno lo recibió Jesús en la cruz. Imagínate la agonía del Señor Jesús en la cruz. Dice que se hizo de noche siendo de día. A las 12 del mediodía se hizo de noche. Y fue tal su dolor y tal su agonía que llegó a un punto en que dijo: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? El Señor Jesús sufrió todo en la cruz, aún el hecho de que el Padre le diera la espalda. ¿Por qué le dio la espalda? Porque tenía todo nuestro pecado encima. Y por primera vez en la historia de la eternidad, el Padre y el Hijo, que eran uno y son uno hoy, en ese momento se quebró esa comunión y Jesús se sintió solo, abandonado aún por el Padre. ¿Sabes por qué lo hizo? Porque era necesario. Él cargó en esa cruz todo nuestro pecado y sufrió la ira de Dios. Y de esa manera se llevó a cabo esa transacción. Dice: para que todo aquel que cree tenga vida eterna. El Señor Jesús en la cruz cargó con el pecado de los que creen. Y a la vez su vida justa, el hecho de que Él nunca tuvo pecado, eso vino sobre los pecadores que creen. Entonces, en esa cruz yo cargué con mi pecado y el Señor me dio su justicia, su vida santa. Por eso el Señor a través de Jesucristo me ve santo. No soy santo yo soy un pecador, pero por el sacrificio de Jesús Él me ve santo. Él cargó con mi pecado y me dio su justicia, me dio su santidad. Era necesario que lo haga. Pero escucha bien, Él murió, entregó su vida y fue a la tumba como un hombre muerto, y no hay victoria en un hombre muerto. Un hombre muerto es alguien que ha sido vencido. Por eso era necesario que Él resucitara. Él resucitó y con esto venció a la misma muerte. Y todo lo que Él hizo y todo lo que Él dijo quedó certificado que era verdad. Él es el Rey, Él es Dios, Él es el Salvador. Y Él dijo: yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es la vida. Y esto es verdad porque Él resucitó. Si no hubiera resucitado, esto no era verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Él no hubiera resucitado, Él no sería la vida. Entonces tampoco sería el camino y tampoco sería la verdad. Pero Cristo resucitó. Y ese es el Evangelio completo. Esa es la buena noticia. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó el tercer día. Cristo resucitó. Primera de Corintios 15 es extremadamente claro en este aspecto. Pablo dice, 1 Corintios 15, 17 al 24, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis muertos en pecado, estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si Cristo no hubiera resucitado, seríamos dignos de lástima. Todo lo que creemos sería falso. Pero dice Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Cristo resucitó. Y como Él resucitó, también vamos a resucitar nosotros. Él es la vida. Por Adán entró la muerte, por el pecado. Por Cristo entró la vida a través de su resurrección. Y esa es nuestra esperanza. Esto que estamos viendo no es todo. Hay algo más. Es la vida eterna con el Señor. Vamos a resucitar todos aquellos que creemos en Él, todos aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, todos aquellos que nos hemos entregado al Señor. Hay una esperanza, hay vida, porque Él es la resurrección y la vida. Es el único camino al Padre. Él lo hizo, Él lo hizo, Él lo hizo todo, completo. Era necesario que fuera entregado en manos de hombres pecadores, era necesario que fuera crucificado y era necesario que resucite. Y lo hizo. Él resucitó y es primicias. Él es el primero. Y cuando Él venga, todos los demás. ¿Amén? Él lo hizo. Vamos a leer, para terminar, Apocalipsis capítulo 5. Pablo tiene una visión del cielo. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Perdón, estaba leyendo el capítulo 4, el capítulo 5. Versículo 5:1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Cuando habla del libro, está hablando del propósito de Dios. Este libro es el plan que Dios quería desarrollar para el mundo. Está simbolizado por un libro, pero nadie podía abrir este libro, nadie podía cumplir el propósito de Dios. Y dice, y lloraba yo mucho, Juan dice, lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos.
Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Era un león, el león de la tribu de Judá, pero vino como un cordero. Y se entregó un cordero inmolado. Y por lo que hizo es digno, el único digno de recibir toda la alabanza. Él lo hizo y va a volver. Pero ya no va a volver como cordero, va a volver como león. Y va a traer justicia, y va a dar a cada uno lo que cada uno merece. Retribución a unos, recompensa a otros. Pero nadie merece recompensa. La recompensa va a ser solamente para los que Él redimió, para los que creyeron. Para los que lo rechazaron, hay condenación. Para los que lo aceptaron, vida eterna. Él lo hizo. Él es el único digno. Eso es la Pascua. Ese es el Evangelio. El Señor resucitó. Era necesario que lo haga. Amén.